Gustavo Gordillo fue subsecretario del ramo de Política Sectorial y Concertación en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y subsecretario de la Organización y Desarrollo Agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México de 1988 a 1994. En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se desempeñó como director de Desarrollo Rural en la FAO en Roma, Italia, y como subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile de 1995 al 2005. El presente artículo busca presentar las tendencias de migración interna en México desde 1970 y sus implicaciones sobre la distribución poblacional en el territorio. Se analiza el flujo de movilidad entre zonas rurales, urbanas y metropolitanas. También se subrayan las tendencias en la movilidad por razones familiares, problemas de violencia y seguridad, así como ambientales. Finalmente, el periodo analizado es de particular interés para observar la relación entre tipo de migración y coyunturas económicas. Si bien el fenómeno de migración hacia Estados Unidos genera una gran cantidad de literatura debido a su carácter único y masivo, el análisis de movilidad interna es esencial para entender las dinámicas territoriales y las desigualdades espaciales. A partir del 2010, la población que cambia de entidad federativa equivale a la que cambia de municipio dentro de la misma entidad, es decir, que la migración interna total entre el 2010 y el 2015 representa 6.4 millones de personas. La migración interna en México se refiere a cambiar de comunidad, localidad, municipio o entidad federativa para otro territorio con mayores oportunidades económicas, acceso a servicios públicos o niveles de desarrollo humano. En un primer momento, la movilidad está orientada hacia la región central, caracterizada por una fuerte demanda en mano de obra. De esta forma, los flujos de capital se dirigen hacia las zonas más dinámicas, reforzando una centralización del poder económico, político y administrativo. En México se destaca por tener grandes periodos y fases de desarrollo. La primera, de 1900 a 1940, está caracterizada por dinámicos flujos rural-urbano, y a partir de 1940 es notable una aceleración en la industrialización. El periodo post-80 muestra una explosión de la migración hacia Estados Unidos, antes de disminuir luego de septiembre del 2001 y la crisis del 2008. Para los años recientes, 1990-2010, muestra que las brechas entre el ingreso per cápita de las regiones y la cifra nacional tiende a disminuir entre las otras regiones, menos en el norte y en el sur del país. La ENADIT de 2014 resalta que la primera causa de la migración de retorno de otro país o entre entidades federativas es para reunirse con la familia, 40 migrantes por 100, y el segundo lugar por razones laborales o para estudiar. En la migración interna cabe destacar que 6 de cada 100 migrantes interestatal declara que la principal razón ha sido la inseguridad pública y la violencia. Asimismo, Aguascalientes, Baja California, Colima, Nayarit, Querétaro, Morelos, Hidalgo y Estado de México son las entidades con mayor atracción para la población de otro estado. El análisis de perfil de los migrantes internos por sexo y edad muestra que se concentran en las edades activas con mayor proporción entre los 20 y los 35 años. Únicamente entre 15 y 29 años, la proporción de migrantes internos mujeres es mayor a la de los hombres. Los datos de los censos de población revelan que los hombres están además más presentes en la migración entre entidades federativas, en tanto que las mujeres son predominantes en la migración entre municipios de la misma entidad. Sin embargo, se muestra que la proporción de mujeres que migran hacia la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala es mayor a la de los hombres. Se propone un análisis global del fenómeno y el presente artículo se divide en 4 partes: migraciones entre entidades federativas, migraciones entre municipios del territorio, migraciones por tamaño de municipio y evolución de la distribución poblacional en diferentes tamaños de localidades.
En conclusión, se destaca las principales tendencias y sus implicaciones en los términos de condición de vida de la población e impacto sobre el medio ambiente, además de recomendaciones de políticas públicas. Migración interestatal. De manera general, la población que vive en una entidad diferente a la de su nacimiento ha aumentado. Solo representaba 10% en 1930 y 14% en 1970, y esta cifra alcanzó 18% en el 2010. A pesar de esto, se observa un declive de la movilidad entre entidades, pasando de 49 migrantes por 1.000 habitantes entre 1985 y 1990 a 29 por 1.000 entre el 2010 y el 2015. Si bien el desarrollo industrial predominó históricamente en el norte del país, la región del Bajío muestra desde los años 2000 un crecimiento notable del Producto Interno Bruto industrial y de la demanda por mano de obra. Esta tendencia es semejante en Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Morelos. La Ciudad de México desde los años 60 transita de receptor neto de población a expulsor, en particular hacia los estados vecinos, como lo muestra el desarrollo poblacional del Estado de México, y a partir de los 80 de Hidalgo y Tlaxcala, es decir, hacia las aglomeraciones vecinas dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Si se observa que la demanda de trabajo en el capital del país sigue aumentando al mismo tiempo que su población decrece en términos absolutos y relativos, se entiende que una gran parte de la población trabajadora de la Ciudad de México vive en la periferia, donde el costo del transporte vulnera aún más su situación en términos económicos, ambientales y de salud. En el periodo de 1985 a 90, se registró más salidas de la Ciudad de México hacia otros estados con más de 1 millón de partidas, y también una baja en las llegadas como el reflejo del periodo de crisis del decenio. Los estados expulsores de población representan menos población en términos relativos, y la estructura estaría de su población también está alterada debido a la migración de población en edades activas. Si el principal determinante de la migración son las disparidades regionales en términos de oportunidades económicas y posibilidades de ejercicio pleno de sus derechos sociales, cabe destacar el papel de las políticas públicas en el ordenamiento territorial. Con respecto a las políticas demográficas, la primera ley de población en 1936, bajo la presidencia de Cárdenas, y la segunda en 1947, incentivaron ambos el desarrollo de familias numerosas vía políticas pro nacimiento. La tercera ley de población en 1973 a 74 marca una ruptura, ya que promueve la planificación familiar y el control de la fecundidad vía la educación pública y el sector salud. La ley también da mayor importancia al desarrollo regional. Las cifras del censo siguiente en 2010 muestran al contrario que el número de municipios receptores o en equilibrio migratorio es mayor a los 770 municipios con pérdida de población. Este mapa resalta la movilidad entre 1995 y 2000 hacia las zonas previamente mencionadas, que son los polos turísticos, y las zonas metropolitanas de Querétaro, Puebla, Toluca, Guadalajara y Monterrey, pero aún más en todos los municipios de la frontera norte. Desde 1995, municipios del Estado de México cercanos al norte de la Ciudad de México se vuelven expulsores de población. El fenómeno de migración de la capital del país hacia las periferias se mantiene, empujando la frontera de la periferia en la parte norte. En otro polo, las delegaciones del sur de la Ciudad de México y municipios del estado de Morelos siguen atrayendo población de 1995 al 2015. En el periodo reciente del 2010 al 2015, en 3 delegaciones del centro poniente, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el saldo migratorio se convierte en positivo, beneficiándose de las concentraciones de empleos y el aumento de la oferta de vivienda. La movilidad entre municipios de la misma entidad sigue aumentando desde 1995, en términos absolutos y relativos, como resultado de la movilidad creciente dentro de las grandes ciudades del país como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México. Una aproximación fue propuesta por Jaime Sobrino en el 2014 para clasificar los municipios a partir del tamaño de su principal localidad.
Sobrino clasifica los municipios en 5 categorías. La primera, rurales, localidad de 15.000 y más habitantes. 2, pequeñas ciudades, con una localidad entre 15.000 y 99.000 habitantes. 3, ciudades intermedias, que son más de 100.000 a 999.000 habitantes. 4, ciudades millonarias, con localidad de 1.000.000 y más habitantes. Otras diferencias metodológicas se operan en cuanto a la clasificación de municipios. Elegimos la siguiente. Metrópolis superior a 1.000.000 de habitantes. Zonas metropolitanas y centros urbanos entre 15.000 y 1.000.000. Urbanos entre 100.000 y 500.000. Urbanos pequeños entre 50.000 y 100.000. Semiurbanos entre 15.000 y 50.000. Rurales entre 2.500 y 15.000. Y rurales pequeños menos de 2.500 habitantes. La principal movilidad se ubica entre municipios de su misma categoría, y la categoría que más atrae población son los municipios urbanos. La evolución de la distribución poblacional en diferentes tamaños de localidades. En esta última parte se reflexiona sobre las consecuencias de los diferentes flujos migratorios descritos anteriormente sobre la distribución poblacional en diferentes tamaños de localidades. Los principales insumos para análisis son las bases del ITER de 1990, 2000, 2005 y 2010 y los diferentes censos de población. La población pasa de ser mayoritariamente rural a urbana entre 1950 y 1960, y los residentes en localidades de menos de 2.500 habitantes pasan de representar el 41% en 1970 al 23% en el 2015. La población nacional total representa desde el 2000 el doble de la de 1970. El incremento de la densidad poblacional y los cambios socioeconómicos, como por ejemplo la diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas, nos permite cuestionar el criterio de la clasificación del rural a menos de 2.500 habitantes. Tomar como umbral 15.000 habitantes parece ser un criterio poblacional más adecuado a las evoluciones del mundo rural. De la misma manera, observamos que varios indicadores sociodemográficos y de características de la vivienda y acceso a servicios básicos muestran una disminución importante a partir del umbral de 15.000 habitantes. Si se analiza subindicadores de materiales y servicios básicos de la vivienda que se usa el Coneval en la medición multidimensional de la pobreza, se observa una fuerte correlación negativa entre el tamaño de localidad y las carencias en el servicio pleno de sus derechos sociales. Lo mismo se refleja en cuanto a los indicadores de educación y el acceso a alimentación. Es decir, si bien las brechas entre diferentes localidades han disminuido desde 1990, la permanencia de las poblaciones en situación de carencia permanece preocupante. En épocas de mayor incertidumbre económica y social, los migrantes internos recientes deciden apostar a una migración cercana en sentido geográfico, idea que va de la mano con el cambio de municipio de residencia habitual dentro de la misma entidad federativa, y con el cambio de entidad cuando se encuentra dentro de una gran zona metropolitana, como sucede con la migración intermetropolitana. La migración hacia pequeños pueblos subraya igualmente el rol de la tierra y la distinción entre su valor de cambio y sus distintos valores de uso sin valor monetario, los cuales se definen desde su valor patrimonial y valor social, hasta el papel del autoconsumo y del trabajo familiar, las cuales escapan al mercado, es decir, no son socialmente válidas por el mercado. El acceso a la tierra es además sinónimo de libertad y autonomía, pero también de gestión comunal y fuertes redes sociales y de apoyo. La intensidad migratoria y los lugares de destino evidencian la falta de oportunidades laborales y como consecuencia la necesidad de aceptar empleos lejanos, que a pesar de su inestabilidad y salarios bajos, siguen representando un magro sustituto. Si los sueldos esperados son superiores a las regiones de origen, los trabajos se realizan en su gran mayoría sin contrato, prestaciones, seguridad laboral, acceso a la seguridad social u horarios decentes. Como un círculo vicioso, la movilidad tiende a reforzar las desigualdades entre regiones por las salidas de poblaciones jóvenes y de personas calificadas que se dirigen hacia ciudades grandes y polos dinámicos. Los pequeños pueblos, además del criterio poblacional, pueden ser definidos por una economía real, que responde a las demandas locales imbricada en lo social, de la misma manera que la ecología lo es en la democracia. Una definición de esta participación y gestión local sería
debe corresponder a la capacidad de grupos de individuos para solucionar sus propios problemas. Naturalmente, este concepto no incluye en ningún caso la decisión de solicitar la intervención o colaboración de otras organizaciones o unidades de gobierno para satisfacer sus requerimientos. Este enfoque de desarrollo regional requiere un proceso de inversión social y productiva que complemente la capacidad de ahorro de los pobladores rurales y fortalezca el poder de negociación de sus organizaciones. La autonomía en la orientación del proceso exige que estén en capacidad de participar activamente en el proceso del desarrollo regional. El artículo hace referencia al flujo migratorio entre las comunidades del país. No obstante, este intercambio también colabora al aprendizaje de otras tradiciones y costumbres que se reflejan en las entidades. Por su atención, muchas gracias.